hecho real en ninguna otra parte, entonces pues me encanta y pues sí, era como un pequeño comentario, pero sí, dale Andrés. Ok, personalmente me parece bastante interesante una cosa que siempre hemos hecho y es una idea reiterativa como de ese afán por integrarse precisamente, como decía Sara, con la ciudad, como que en todos sus proyectos él busca rescatar eso. Personalmente a mí el proyecto que más me gusta de él es la Casa Butantá, porque digamos cuando nos hablábamos con Rodrigo, él nos contaba cómo era la vida en ese momento, cómo lo vivían y una cosa que me pareció maravillosa es que incluso en su propia casa, como en su propio espacio, él no abandonó esa idea de dejarlo como completamente abierto, es decir, la coherencia que genera Méndez de Rocha durante toda su obra es increíble, incluso para lo que él piensa dentro de sí mismo y para sí. Me gustaba bastante, digamos, por ejemplo, el hecho de lo que ustedes mencionaban, de cómo la técnica también comienza a generar precisamente este tipo de gestos y que son completamente como conscientes de lo que está pasando pues a nivel político y social, o sea, es decir, sabemos que pues la ideología de Méndez de Rocha es bastante afín a los ideales de destruir, por decirlo así, la propiedad privada como todo espacio es público y la arquitectura no debería de ser privada y pues el hecho de que él lo rescate en su propio espacio, en su propio hogar, me parece que es una cosa que habla bastante, digamos, de una idea de arquitectura que es completamente, digamos, no sé, constituida y consolidada, es decir, no cambia los proyectos o en cuanto a sus, como que parte como desde la misma idea y desde el mismo principio más bien. Entonces, eso me parece bastante interesante dentro de la obra. Yo ahí, digamos, yo difiero en cierta interpretación ahí de la ciudad, porque siento, por lo menos a mí se me queda, en cuanto a lo que dices de lo público y lo privado, que él no decía que toda arquitectura debía ser pública, sino que como arquitectos debíamos tener conscientes de que la arquitectura que hagamos está en la ciudad. Finalmente, o sea, pueden haber espacios privados más íntimos, pero estás construyendo ciudad y va a tener una relación en esa ciudad. Y ahí viene lo interesante, otro punto interesante que era evitar el desastre, y por eso yo todavía no lo entendía hasta hace un par de clases que le pregunté puntualmente a Fabio. Y él decía, pues evitar el desastre en la ciudad, que aquí, lastimosamente, y eso creo que debemos, o sea, entre las muchas cosas que se nos van a quedar que ya hemos dicho, evitar que suceda con nosotros como arquitectos es evitar que sea la especulación económica o la especulación inmobiliaria la que motive la construcción de la ciudad y terminemos haciendo conjuntos cerrados, terminemos haciendo una ciudad cerrada y triste, que no piense en el humano, que no piense en las personas, que no piense en muchísimas cosas, sino se deje llevar más bien por números económicos, por factores de consumo. Entonces, ahí, o sea, ahí como que es esa relación público-privado tan interesante que él maneja y lo que dices es completamente cierto. O sea, él aplica esos principios directamente en su casa, en los museos, en los edificios de vivienda multifamiliar, en todos los proyectos que él pudo, aplicó esa filosofía de construir ciudad, no de construir un proyecto aislado del mundo, sino construir una ciudad y evitar el desastre. Bueno, siguiendo un poquito como la línea de lo que estaban hablando, mi favorito fue el Move. Y digamos, bueno, el Move. Y digamos que lo que más me gustó es que es verdad, como que en las obras de él no busca crear barreras, sino que tal vez sí busca crear límites. La arquitectura debería hacer eso, como crear límites, pero no necesariamente barreras. Con los conjuntos privados pasa eso todo el tiempo, como que uno tiene el muro, que realmente es una barrera que te genera inseguridad cuando tú vas pasando y sientes que te van a robar o lo que sea. Pero digamos, en este, por ejemplo, que te daban la oportunidad de hacer un museo y en lugar de hacerlo como normal, de cerrarlo, fue como, no, pues lo voy a enterrar y le regaló toda esta parte a la ciudad y por qué no compartir parte del museo con el espacio público y que todo el mundo pues lo pueda disfrutar. Y eso me parece
Pues muy interesante porque digamos que nosotros tenemos un gran problema de seguridad que para nadie es un secreto y pues incluyo así como gran parte de Latinoamérica como que creemos que las rejas y los muros y todo esto nos están protegiendo y no digo que no, pero pues claro, protege a los de adentro, pero no a los de afuera, ¿no? Como que violenta la seguridad de los de afuera, los de adentro tal vez no tanto, aunque igual roban mucho los conjuntos. Entonces a mí me quedó mucho esa manera de cómo él trabaja la seguridad también de los espacios, es que lo que decía Andrés, como que lo aplicó en su propia casa. Y es como, no sé, uno lo primero que pensaría es como alguien se puede entrar, lo que sea. Pero de pronto sí hay maneras de hacer una arquitectura en la que no necesariamente tenga solo que beneficiar a una parte. Y eso es lo que creo que él estaba intentando demostrar con todas sus obras. Eso de las rejas es súper interesante porque a mí se me hace que es más que buscar seguridad, es un miedo al exterior, un miedo al otro, un miedo a todo que nos pueda pasar, un miedo a que ya nos van a atracar y por eso a mí se me hace que es como uno buscar vivir en una cárcel. Entonces uno ve por la ventana, ve rejas, abres la puerta del garaje, ves rejas. Y todo por un miedo al otro, miedo al exterior, miedo a lo que pueda pasar, miedo a lo desconocido, que se me hace supremamente triste. En Colombia, en Bogotá, no sé, en Latinoamérica sí pase. Pero bueno, eso con respecto a ese punto. ¿No? Y digamos que ya metiendo un poco más hacia cómo abordamos al arquitecto, el personaje, me gustaba bastante, digamos, el hecho de verlo desde diferentes facetas, lo que decía Fabio al principio, de abordarlo como detectives, como el hecho de comenzar a poner toda la información y ver cómo se articula todo. Parece que le dio un sentido mucho más profundo al estudio como de Méndez de Rocha, como que sí, uno puede estudiar la obra viendo cómo es la técnica, como viendo cómo es la estructura de cada edificio, cómo trabajó las formaletas y todo eso, pero lo más chévere y lindo de esto es que uno entiende de dónde surge todo, ¿no? Como que entiende el contexto histórico por el que estaba pasando Méndez, la dictadura brasileña, entiende, digamos, qué pasó, cómo fue la educación y cómo fue también, digamos, esa etapa de educador él, porque pues en la FAO como nosotros incluso que tuvimos la oportunidad de hablar con una de sus estudiantes, pues ella nos decía cómo eran las clases allá, el hecho de ver cómo todo este contexto nos ayudaba como un poco a visualizar que cómo vamos a ser también nosotros y cómo nos proyectamos a futuro como arquitectos y como que no solo somos personas o no solo somos profesionales que vamos a salir a construir vivienda, a construir edificios, sino que somos, digamos, responsables de todo lo que está pasando en un contexto donde pues actualmente estamos en un declive político bastante fuerte, ¿no? En esa época claramente digamos que la dictadura era un contexto bastante delicado, pero hoy en día yo creo que también necesitamos esa voz y creo que eso es un poco el aprendizaje también de todo esto, como que ver cómo nosotros como ciudadanos, más que como arquitectos, podemos cambiar esa realidad, o bueno, no podemos cambiarla tal vez, pero también tal vez cómo podemos mejorar la vida de las personas que no, digamos, que no tienen tantas posibilidades a través, digamos, de decisiones arquitectónicas, desde la seguridad, desde ofrecerle a la ciudad cosas, desde, no sé, desde entender, por ejemplo, la importancia de lo que es la luz, de cómo entra la luz a un espacio, desde algo tan puntual como eso, hasta, no sé, entender la obra completa y la relación con una ciudad y con una trama ya establecida. Yo diría, opino, que esta es una excelente conclusión para el video. Pues yo todo lo he dicho. No, yo lo decía, era como porque, digamos que eso fue una cosa que uno veía en las clases, incluso en las lecturas, como que siempre repasábamos esa idea y me parecía interesantísimo el hecho de tener esa oportunidad de hablar con todos los actores alrededor de Méndez, ¿sí? Como que realmente tuvimos esa oportunidad y fue bastante chévere, incluso desde un amigo muy cercano que fue Fabio, porque él también, digamos, nos acercó mucho y nos dio muchas pistas de cómo se comportaba él en una entrevista, como profesional, como compañero, como amigo también. Entonces, todas esas cosas nos hablan como de quién fue Paulo Méndez da Rocha, no tanto el ganador del premio Pritzker, sino la persona. Sí, bueno. Yo creo que eso es todo, ¿no? Ya en la clase hemos de continuar hablando, pero a mí me gustó mucho esa conclusión. Sí, muy chévere.
Gracias. Gracias, Fabio. Ya estaba yo.